Muy bien, hermanos, vamos al Salmo 119. Vamos a retomar nuestro estudio del Salmo 119, estudio que hemos dejado de un creyente. ¿Recuerda? Dijimos que es un salmo que se divide en 22 estrofas. Hasta ahora hemos considerado el estudio de las primeras cuatro. Hoy día vamos a considerar el estudio de la quinta estrofa del salmo. ¿Sí? Estrofa que va desde el verso 33 hasta el verso 40. Ahora, por una cuestión de tiempo, no vamos a poder cubrir todos los textos, todos los versículos del 33 al 40. Vamos a considerar solo algunos de ellos. Pero sí quiero que podamos mirar algunas cosas que son interesantes en este salmo. Pero también pensaba, como hace un par de semanas que no estamos estudiando el salmo, y como la memoria es frágil, probablemente hemos olvidado algunas cosas que hemos hablado antes. Entonces pensé que sería bueno poder hacer un pequeño resumen eh, de qué es el tema, por así decirlo, central de la estrofa. No del Salmo, porque sabemos que el tema central, ¿no es cierto?, del Salmo es la palabra de Dios. Hemos dicho que aparece la palabra de Dios descrita o mencionada con distintas acepciones, con distintos sinónimos. Se habla a veces de mandamiento, a veces se habla de estatuto, a veces se habla de ley, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces va a aparecer de distinta forma. Precepto también es otra forma en que el salmista va a hablar de la palabra de Dios. Pero cada estrofa hasta acá tiene un sentido, tiene, por así decirlo, un tema central. No sé si se acuerda cuál era el tema central de la primera estrofa, pero yo estuve mirando, ¿no? Y haciendo un pequeño resumen, y esta es la parte difícil para mí, ponerle título a las predicaciones. Siempre para mí es un lío cuando el Nicolás me dice, ya, ¿cuál es el título de la predicación? Nunca sé qué ponerle. No, me cuesta poner, porque es como que en el título uno tiene que condensar y resumir el sentido de la predicación, ¿no? Entonces pensaba, bueno, ¿qué resume? Bueno, básicamente si uno considera los primeros 8 versículos, no puede llegar a una conclusión. ¿Usted quiere ser un hombre feliz, súper feliz, un hombre bienaventurado? ¿Sí o no? Un hombre o una mujer. ¿Sí? ¿Quiere ser un hombre o una mujer súper feliz? ¿Qué significa bienaventurado? Significa eso, ¿no? Feliz, súper feliz. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita hacer entonces? Según el pasaje, según el texto. Guardar, guardar la palabra de Dios, ¿no? ¿Se acuerda? Dijimos que guardar los mandamientos. Es un término sinónimo para palabra de Dios, para la palabra de Dios. Es algo necesario en la vida de un creyente si ese hombre quiere ser un hombre o una mujer bienaventurado. Nosotros nunca vamos a ser felices como hijos de Dios si desatendemos a la palabra de Dios. Nunca. Porque el no prestar atención, el no atender a la palabra de Dios, simplemente es un pecado para la vida de un creyente. El Señor Jesús dice a sus discípulos allí en Juan capítulo 14, les va a decir, si me amáis, ¿qué es lo que tienen que hacer? Guardar mis mandamientos. El obedecer a la palabra de Dios es una evidencia del amor que nosotros, del amor sincero, del amor real que nosotros tenemos por la palabra, no solo por la palabra de Dios, sino por el Dios de la palabra. A veces nosotros no le decimos a la gente que amamos al Señor por nuestra conducta, porque nuestra conducta es lo más alejada que hay de lo que el Dios nos enseña en su palabra. Ayer escuchaba un estudio en Radio Armonía en la tarde, íbamos de un lugar hacia la casa y tenía puesto a la radio en el auto y me llamó la atención algo que decía el hermano que estaba compartiendo y él decía lo siguiente, Dios siempre nos deja ejemplo. Dios siempre nos deja ejemplo. Él dice, sed santo como yo soy santo. Os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ma- eh, Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, esta es la parte que
Siempre, yo siempre espero el amén fuerte de la hermana y nunca lo dicen. Mujeres, eh, ¿cómo dice? Sométanse a sus esposos, así como Cristo, así como la iglesia se sujeta a Cristo, que es su esposo, ¿no? Amén. No, los hermanos no, pues no digan amén los hermanos. En las puras hermanas y las hermanas casadas, dice ella. Ella siempre le encuentra una justificación a ella. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre Dios nos deja un ejemplo. Siempre demanda de nosotros cosas, pero Él nos ejemplifica el cómo hacerlo. Bueno, queremos realmente vivir como bienaventurados, debemos guardar los mandamientos del Señor. Debemos conocer su palabra, debemos obedecer su palabra. La segunda estrofa, la segunda estrofa que va desde el verso 9 hasta el verso 16, nos habló de cómo la palabra del Señor es útil en nuestra vida para cuidar nuestro caminar, nuestro andar. ¿Se acuerda que dijimos que el andar, caminar en la Biblia es un término metafórico para hablar de la vida cristiana? Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, ¿no? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios capítulo 4, verso 1. Andéis. La idea es vivan una vida acorde a lo que son. Eso es, básicamente. Bueno, queremos tener una vida que refleje una vida intachable, una vida perfecta. Bueno, cuiden la palabra de Dios, guarden la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardar, con guardar su palabra, con guardar su palabra. Luego en la tercera estrofa hablamos de la necesidad o el valor que debiese darle el creyente al hecho de aprender la palabra de Dios, de anhelar la palabra de Dios y de apoyarse en la palabra de Dios. Y la última vez que estudiamos, hablamos acerca de esta realidad, ¿no? Que a veces nos cuesta entender, nos cuesta aceptar. ¿Siempre estamos bien como creyentes? ¿Siempre andamos con el ánimo allá arriba, por las nubes? ¿O a veces estamos un poco decaídos, desanimados? ¿Por qué no decirlo? A veces un poco, ¿cómo se dice? Que se considera un pecado, que muchos consideran un pecado. Depresivos. ¿O a veces andamos un poco depresivos? A veces, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice el salmista respecto de esto? ¿Se acuerdan? En verso 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Sin embargo, ¿qué es lo que dice? Vivifícame con tu palabra. Y un poco más adelante, verso 28, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. ¿Se acuerda que hablamos que si hay algo que puede avivar nuestras vidas? Nosotros muchas veces y en muchas iglesias se habla de avivamientos. ¿Se acuerda que les contaba de este culto que duró no sé cuántos días en Estados Unidos hace un par de años atrás? Que surgió como un culto local en una universidad, en una sala pequeña y se fue extendiendo, extendiendo y duró no sé cuánto, y se hablaba del avivamiento de Ausbury, donde solo cantaron, solo cantaron, solo cantaron, solo cantaron y no se expuso la palabra. Pero los verdaderos avivamientos bíblicos sucedieron o tuvieron lugar ¿cuándo? Cuando el pueblo fue expuesto a la palabra de Dios. Y el pueblo pudo reconocer, al ser expuesto, confrontado con la palabra de Dios, pudo reconocer su propio pecado, lo pudo confesar y se pudo arrepentir haciendo cambios. Bueno, la Biblia tiene ese efecto en nuestra vida. Eso es lo que hace nosotros. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, en las primeras 4 estrofas. Vamos hoy día a la quinta. Vamos. Observe conmigo. Enséñame, oh Jehová, verso 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos
vivifícame en tu justicia. Vamos a orar. Señor amado, gracias por este día y ahora le ruego que usted hable a nuestros corazones por medio de su palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Hermano, le hago una consulta. ¿Usted es bueno para orar? ¿Es bueno para orar, sinceramente? ¿Usted tiene un tiempo diario de oración? ¿Cuánto tiempo ora diariamente? Son preguntas incómodas, ¿no? Son preguntas incómodas. Ah, pero eso no es cómodo. Porque si yo le tuviese que decir ahora a usted, levante la mano todos los que oran todos los días, pero no para la comida, po, sino que tiene un tiempo con el Señor, ¿ya? Ok, entonces yo le dijera a usted, levante la mano los que tienen un tiempo diario de oración. Para el que lo hace todos los días, ni un problema, ¿no? Vamos arriba con la mano, pero el que no. Ahora, si yo después de eso le dijera, ahora, todos los que dijeron y levantaron la mano, que oran todos los días, dígame, ¿cuántos de ustedes toman una hora para orar diariamente? Porque pareciera que el tiempo, los números determinan la espiritualidad, ¿no? De todos ustedes los que oran, díganme cuánto oran todos los días y empezamos como, a ver, ¿cuántos oran 2 horas? ¿Cuántos oran 1 hora y media? ¿Cuántos oran 1 hora? Y vamos bajando. ¿Y cuántos oran media hora? ¿Cuántos oran 15 minutos? ¿Cuántos oran 10 minutos? ¿Cuántos oran 5 minutos? Preguntas incómodas, no son preguntas fáciles de responder. No es cómodo. Después yo podría decirle, bueno, hermano, usted que ora todos los días, ¿por qué ora? ¿Está mal orar por los hijos? No. ¿Está mal orar por los nietos? No. ¿Está mal orar por trabajo? No. ¿Por el alimento? No. No está mal orar por eso. ¿Cuánto de su oración se centra en usted? Señor, bendice mi vida. Señor, dame sustento. Dame abrigo. Dame un auto. Dame ropa. Dame comida. Dame aquí. Dame allá. Señor, Señor. ¿Cuánto de su oración se centra en otro? Señor, bendice a los misioneros. Cuídales, ábreles puertas, pon palabra en su boca. Anímalos cuando están desanimados. Cuida de sus hijos. ¿Cuánto se centran los hermanos de su iglesia? Señor, cuida a los hermanos, sobre todo los hermanos mayores de la iglesia que están luchando con temas de salud. Fortalécele, anímale. Son oraciones, ¿no? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque con los años he aprendido que lamentablemente nosotros cada vez nos hemos ido poniendo más egoístas en la oración. Oramos mucho por nosotros, por lo que decíamos la semana pasada, las bendiciones materiales que Dios no nos promete. Perdemos de vista lo que es realmente valioso y lo que es realmente importante. ¿Sabe que es interesante que esta estrofa, la quinta estrofa, nos ayuda a pensar en cuál debe ser la oración correcta de un creyente? Fíjese que interesantemente, en cada versículo, salvo en uno, que en un mismo versículo hay dos peticiones, hay peticiones sinceras del corazón del salmista, donde le está pidiendo a Dios que haga ciertas cosas por él. Y que cuando Dios cumple esto, él asume un compromiso con eso. Ahora, no es que trance, ¿no? Porque también a veces existe esto. Dios, si tú sanas a mi hijo, yo te prometo que te serviré con fidelidad. Mire, Dios no necesita que usted le sirva con fidelidad. Dios no demanda de usted que usted cumpla esto, que cumpla esto otro, para que Él haga esto otro. No, no es así. No, es que yo estoy pactando con Dios. ¿Y quién le dijo que Dios necesita que usted pacte con Él? ¿De dónde sacó eso? No de la Biblia. Estoy seguro de eso.
Sin embargo, el salmista le está diciendo, pide, expresa un deseo sincero de su corazón, pero también establece un compromiso respecto de eso. Mire por favor conmigo algunas palabras que aparecen en este pasaje, en esta estrofa. Verso 33, enséñame. Esa es la petición, ese es el deseo sincero del corazón del salmista, enséñame. Verso 34, dame. No me des plata, no me des carruaje. En el salmista no decía, no me des el último carro tirado por caballo, no. No, dame algo en particular, después lo vamos a ver. Guíame, verso 35. 36, inclina mi corazón. Verso 37, aparta mis ojos. Mismo 37, avívame. Verso 39, quita de mí. Verso 40, al final, vivifícame. Son deseos, son expresiones sinceras del corazón del salmista, pero que hablan de una oración correcta. Fíjense que interesantemente, cuando nosotros leemos las epístolas del apóstol Pablo, él ora por las iglesias, pero ora en una dirección bien interesante. Si usted tomase el tiempo a buscar las oraciones de Pablo por las iglesias, realmente Pablo les dice que él ora pidiendo que ellos sean llenos de todo el conocimiento del Señor, que puedan comprender cuál es la voluntad de Dios. No ora para que sean un número más grande, no ora para que tengan un templo más lujoso. Y cuando ora y cuando pide oración por él lo único que pide que tenga puerta abierta para la proclamación del Evangelio, que tenga denuedo en la proclamación del Evangelio. No ora pidiendo, ¿no es cierto? Oye, por favor, que no me apedreen más, que no me apaleen más, que no me lleven nunca más preso. Es más, cuando pide que por la oración y ministración de ustedes pronto se dejado puesto en libertad, ¿para qué? Para seguir predicando. Esas son las oraciones del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. La oración debiese tener un sentido correcto, una dirección correcta, y este salmo en un sentido nos habla de eso. Mire por favor conmigo, vamos a ver solamente los 3 primeros versículos, por cuestión de tiempo, no nos da más para más, pero mire por favor por lo que ora el salmista. Primero, verso 33, enséñame, oh Jehová, ¿qué cosa? El camino de tus estatutos. ¿Sabe qué es interesante la palabra estatuto acá? Porque la palabra estatuto aquí es ley, ley. Pero no cualquier ley, porque el sentido más literal de la palabra, de la expresión estatuto o ley acá, tiene que ver con una ley escrita en piedra. ¿Usted se acuerda que cuando Dios entrega las leyes, las tablas de la ley a Moisés, eran 2 piedras lisas escritas por el dedo de Dios, ¿no? Eso es lo que era. 2 tablas lisas escritas por el dedo de Dios en piedra. Cuando nosotros decimos quebrantó la ley de Dios, quebrantamos la ley de Dios, quebranté la ley de Dios, ¿qué estoy diciendo? Literalmente. ¿Sabes lo que estoy diciendo literalmente, no? Perdón, hermano, voy a usar un ejemplo gráfico. Aquí yo tengo una hoja. Supongamos por un momento que este fuese el libro de la ley de tránsito. Supongamos por un momento, ¿no? No lo es. Es una hoja nomás. Supongamos que este fuese el libro de la ley de tránsito. Y en la ley de tránsito me dice que yo en ciertos lugares puedo andar máximo a 70 kilómetros, sobre todo en zona urbana. ¿Sí? Pero como yo venía atrasado hoy día al templo, entonces en vez de venir a 70, quebranté la ley de Dios y venía a 100. Es un juego nomás. No venía a eso, si acaso. Venía a 95, pero no. Pongamos. Entonces quebranté la ley de Dios. Pesqué la ley de tránsito y hice esto con ella. Quebranté. Generalmente no. Porque pesqué
de tránsito, la tiré al piso y no se rompió. ¿Cierto? Yo puedo venir, agarrar de nuevo, estamos pensando que este es un librito de la ley ¿cierto? De la ley de tránsito. Cuando Dios habla de que quebrantaron su ley, quebrantaron sus estatutos, quebrantaron sus mandamientos, el pueblo de Israel entendía perfectamente lo que Dios le estaba diciendo. ¿Sabe por qué? Porque en el caso de la nación de Israel, a ellos le entregaron tablas lisas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Dios lo que le está diciendo, ustedes quebrantaron mi ley, pescaron esas tablas de piedra, las tiraron al piso, se rompieron, no voy a decir en miles de pedacitos, pero en un montón de pedacitos pequeños. Para la ley. Fíjese qué interesante lo que dice el salmista. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Enséñame a andar por tu ley, a transitar por tu ley, a llegar al fin de tu ley. Ahora, hemos dicho que camino, bíblicamente, es una forma metafórica de vida, ¿no? De cómo vivir. ¿Qué es lo que le está pidiendo el salmista a Dios? Enséñame a vivir en tu ley. Llegar al fin del camino. Cuando llegue al fin de mis días, yo pueda tener la seguridad, la tranquilidad, la certeza de que no me he desviado de tu camino. No hay cosa más linda, hermano, que ver a hombres que han servido al Señor desde jóvenes y que están llegando al fin de sus días y siguen sirviendo al Señor. Cada vez que yo pienso en hombres así, yo pienso en mi querido pastor Federico Ochileski, un viejito hermoso. Matrimonio, él y la hermana Anita, maravillosos. Él, para no ser una carga, un peso a su familia, le pidió a su hijo, después que quedó viudo, él sufrió los últimos años de un cáncer de próstata, él para no ser una carga a su familia le pidió a su hijo que lo internase en un hogar de ancianos, donde él quería pasar sus últimos años de vida. Su hijo respetó, nunca lo abandonó en el hogar, siempre le visitó, siempre le acompañó. El pastor Federico vivió sus últimos años en este lugar, predicando el Evangelio a los otros ancianos del lugar. Ya cuando daba poco de vida, les dijeron a su hijo, fueron, buscarlo, lo llevaron a casa, y él, las últimas noches de vida, la última noche cuando él ya sabía que iba a partir con el Señor, se dedicó a cantar himnos, hablaban de la seguridad y la confianza que él tenía de ir al cielo con el Señor. Su nuera, la hermana Ingrid, contaba esto, ¿no? Ellos estaban ahí y él cantaba. ¿Cómo supieron que había partido con el Señor? En silencio, dejó de cantar. Ese hombre, ¿sabe lo que hizo? Vivió hasta el último de sus días en el camino de los estatutos del Señor, sin quebrantar la ley de Dios. Ahora alguien podría decir, bueno, todos quebrantamos la ley de Dios, sí, es verdad. Todos pecamos todos los días, ¿no? Pero el quebrantar la ley de Dios es no valorar la ley, no ser confrontados con la palabra de Dios y que me dé lo mismo lo que la palabra de Dios me diga. Que me dé lo mismo y insistir y persistir siempre en el mismo pecado y en el mismo pecado. Y a veces, hermano, déjeme decirle, a veces nos enfocamos en pecados grandes y graves. Nosotros insistimos en pecados relativamente pequeños y aceptables, ¿no? Yo no soy ningún ladrón. Yo no soy ningún adúltero. No soy ningún estafador. Sí, pero un cagüinero, pues, hermano. Buen chileno, ¿no? ¿Cómo sería eso no tan en chileno? Es un chismoso, pues, hermano.
Se justifica piadosamente. No, si yo no estoy chismeando, hermano, no estoy chismeando, se lo prometo. Es para orar. Es para orar por él. Estoy chismeando. Para orar. No, hermano, estoy un chismoso. Un pelador. A veces nos enfocamos en grandes pecados y dejamos de lado esos pequeños pecados. ¿Se acuerda que en algún momento hablamos y estudiamos una serie que se llamaba Pecados Respetables? Aquellos pecados que todo el mundo acepta. No hay pecados respetables. Todo pecado ofende el carácter santo de Dios. Fíjese qué interesante, porque el salmista le dice a Dios: enséñame el camino, oh Jehová, el camino de tus mandamientos. ¿Y qué es lo que haré? ¿Cuál era el compromiso del salmista? Dios, yo lo guardaré hasta el fin. Y guardar, dijimos, ¿se acuerda que lo vimos esto antes? Guardar tiene que ver con prestar atención sin perder ningún detalle. Yo me ocuparé, una vez que tú me enseñes el camino de tus estatutos, yo me preocuparé de guardar, de cuidar, de prestar atención, sin que falte cosa alguna, sin que se me pase ningún detalle de ese camino, para poder cuidarlo hasta el fin, sea viejito. ¿Sabes que es triste pensar que muchos hombres jóvenes que sirven al Señor siendo jóvenes, a medida que van pasando los años y van envejeciendo, se van perdiendo en las iglesias? Pero ese fenómeno no sucede con las hermanas. Mire usted y piense usted en iglesias donde usted haya estado, comparativamente, de matrimonios que sirvieron juntos al Señor desde jóvenes. ¿Cuántos varones permanecieron hasta ser ancianos y cuántas mujeres permanecieron hasta ser ancianas? Y se da cuenta que son más las mujeres que permanecen que los hombres que permanecen. Esa es una triste realidad. Eso es un triste récord. Yo espero que en esta iglesia no pase eso, ¿no? ¿Cómo sigue el salmista? Verso 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Hermano, déjeme decirle una cosa, déjeme hacerle una pregunta. ¿Es fácil entender o comprender toda la palabra de Dios? Hay temas difíciles, ¿no? ¿Se acuerda que yo le he dicho, yo generalmente para el lado de los profetas no me meto? Esa es mi debilidad. Yo le he dicho, es mi debilidad no porque me guste, es mi debilidad porque me cuesta. Entonces, para allá no me meto mucho. Hay temas que no son fáciles de entender. Probablemente usted no va a comprender, no va a entender, no va a poder explicar, porque cuesta explicarnos qué es la Trinidad. ¿Cómo explicamos lo que es la Trinidad? No es fácil explicar la Trinidad, ¿no? Es fácil explicar la unión hipostática, hablando en chino, estará pensando más de algún hermano, ¿qué es eso? ¿No? O cuando hablamos de la teoría del despojo de Cristo, nunca había escuchado de eso. Hablar de la kenosis, ¿no? Son puros conceptos teológicos, ¿no? Son conceptos teológicos que salen de algún pasaje de la Biblia. ¿Son fáciles de explicar? No. Bueno, la teoría del despojo y la kenosis son lo mismo, por si acaso. Se basan ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2, cuando dice Filipenses, déjeme mirar, para no pegarme el carril. Sí, Filipenses capítulo 2, cuando habla en el verso 7, sino que se despojó. Haya pues, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Por eso se habla de la teoría del despojo, de ahí surge. ¿Ah? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué significa que se despojó? Y ahí surge toda una teoría, ¿no? De una pequeña frase desarrollan libros de teología. ¿Fácil de entender? No. ¿Premandatos fáciles de entender? Sí, pero difíciles de obedecer. Os améis los unos a los otros. Os perdonéis los unos a los otros.
Sobrellevéis las cargas los unos a los otros. Los soportéis los unos a los otros. Casi todos los que tienen que ver con los unos a los otros son mandatos fáciles de entender, difíciles de practicar. No me gusta ese mandato. Como cuando yo les bromeo a la hermana y les digo, yo espero el amén, cuando dice sométanse a su marido. No hay amén. Es un mandato fácil de entender, difícil de practicar. Yo no, hermana. No. No. La mentira es pecado, hermana. Recuerde, la mentira es pecado. Dame entendimiento. Guardaré tu ley. Dame entendimiento para comprender, para conocer tu palabra, para comprender tu ley. Ahora no estamos solo en este desafío. Señor Jesús, cuando hace la promesa de que va a venir el Espíritu Santo, el otro consolador, dice ahí en Juan capítulo 14, 25, que el Espíritu Santo haría algo con nosotros. Nos enseñaría la palabra de Cristo, las palabras, y nos recordaría la palabra. Pero hermano, si usted pide entendimiento para comprender la palabra, también ponga a su disposición a practicar. Como dije, hay mandatos que son fáciles de entender, difíciles de practicar. Fíjense que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, hablando en condicional, 13, 1 y 2, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no dice que habla, dice, si yo hablase. ¿Se da cuenta? Está en condicional. Dice, si yo hablase, no está diciendo yo hablo, no, dice, si yo hablase, humana y angélica, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, convengamos en una cosa, probablemente en el Nuevo Testamento no hay un hombre más instruido, más preparado, que más comprende la palabra del Señor, la profecía, el misterio y la ciencia, que el apóstol Pablo. Sin embargo, él sigue poniéndolo en condicional. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, ¿qué cosa? ¿Y no tengo amor? Ah, soy. Hermano, no importa lo que usted entienda, no importa cuánto usted conozca. Lo que importa es cómo aquello que usted entiende y usted conoce lo pone al servicio del Señor, amando al pueblo de Dios con el amor de Dios, con el amor que Dios ama a ese pueblo. Sabe que el contexto de 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor, está en medio de capítulos que hablan de dones, de servicio. Del apóstol Pablo le dice, no importa el don que usted tenga, no importa lo espectacular, lo atractivo, lo atrayente que sea el don que usted tiene, si no lo ejercita con amor. Porque si usted no ejercita su don con amor, no sirve de nada. Pastores, que yo tengo el don de exhortación. Sí, hermano, pero es que usted no exhorta, agarra a palo a la gente. Y eso no es exhortar. Agarrar a palos no es exhortar. Pastores, que yo tengo el don de servicio. Sí, hermano, pero es que usted cada vez que sirve se queja. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué solo yo? No tiene el don de servicio. Quien tiene el don sirve con gozo, con queja. Pastores, que yo tengo el don de enseñanza. Sí, pero es que usted no, usted cada vez que enseña, prepara, recalienta la materia 5 minutos antes de la clase. En el don de enseñanza está toda la semana preparando, está dedicado, está pendiente de sus alumnos, les está llamando, les está preguntando. Se le planteó un desafío,
¿cierto? Usted tiene que memorizar tal versículo esta semana, usted está llamando a los alumnos diciéndole, recuerda que tienes que memorizar, ¿cómo vamos con la memorización? Eso es parte de la enseñanza. Podríamos citar tantos textos, ¿no? Tantos dones. Hermano, el salmista le dice a Dios, dame entendimiento, guardaré tu ley. Dice algo más, y la cumpliré. ¿De qué manera? De todo corazón. Que me llamaba la atención en este versículo porque habla de entendimiento, lo que tiene que ver con conocimiento, y habla de corazón, lo que tiene que ver con qué cosa, con emociones, con sentimientos. ¿Mm? Dame entendimiento, tiene que ver con el conocimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo, de todo corazón. Corazón no habla de las emociones. Verso 3, mire lo que dice. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos. Mi hermano, cuando usted se adentra en un terreno que no conoce, siempre es bueno tener la guía de alguien que conoce el terreno. Porque hay terrenos donde hay muchos caminos. Yo me podría perder y tomar un camino equivocado y llegar a un destino equivocado. Me acuerdo que hace muchos años atrás estábamos de vacaciones con la familia en Licanray. Licanray es un lugar que nosotros amamos, al cual nosotros, yo creo que siempre queremos volver. Y hace muchos años que no podemos volver. David estaba chico, debe haber tenido unos 10 años, si no un poco menos, tal vez. Se nos ocurrió un día con Sandra y David ir a caminar a la península. ¿Qué es la península? Licanray tiene dos playas, la playa grande y la playa chica. Y justo al medio hay como un cerro, como un peñón, y eso le llaman ellos la península. Y ese peñón divide las dos playas. Entonces uno puede entrar, y me parece que en ese tiempo se pagaba una entrada como de 500 pesos, era regalado, y uno podía entrar y caminar. Y nosotros, los exploradores, ¿ah? Dora la exploradora, mi esposa, y con el mono chico que la acompaña, que era David, y yo no sé quién sería yo, pero bueno. Bueno, yo era el mono grande. Íbamos los tres caminando, ¿no? Y claro, pues, no, si esto es pan comido, fácil. Nos empezamos a meter por la península y nos perdimos. Nos perdimos. Empezamos a dar vueltas en la península y dimos algunas vueltas y no podíamos salir. Y de pronto nos encontramos con otro turista que andaba caminando. Y yo le hablo si lo podíamos seguir, pues. Era alemán. Como pudimos, no entendimos, no a señas. La cuestión es que lo seguimos. Él andaba tan perdido como nosotros. Y una vuelta que debió haber durado 45 minutos, duró casi 2 horas y media, dando vueltas. Y de pronto, no, ya llegamos, aquí está. No, estábamos en el mismo lugar, solo que estábamos bien a la orilla. Llegábamos a la orilla de la península y veíamos el lago. Conocimos lugares maravillosos, pero por no conocer el camino, dimos vuelta por cualquier lugar. Aquí creo que es interesante el pedido del salmista, guíame por la senda de tus mandamientos. Porque cuando Dios no nos guía por el camino de sus mandamientos, por el camino de su palabra, cualquiera nos puede guiar. Y no sabemos distinguir si lo que nos están enseñando, si lo que nos están diciendo es correcto o no es correcto. Cualquiera podría venir con una enseñanza nueva, con una palabra viva, refrescante nueva. Hermano, déjeme decirle que la Biblia no tiene palabra viva, refrescante nueva. La Biblia tiene palabra eterna. Cambia.
La palabra de Dios tiene una palabra eterna que no cambia. Yo no voy a descubrir cosas nuevas en la palabra de Dios que nunca nadie antes descubrió. No, no, no. Hay gente que ya pasó por eso. Quizás nuevo para mí porque no lo había visto antes, porque quizás no lo había notado antes. Yo he estado compartiendo con ustedes algunas cosas, algunos pensamientos de mis lecturas diarias de estos días, ¿no? Que yo nunca había notado lo que les compartí ayer en Lucas capítulo 7, donde Cristo se encuentra con la mujer viuda de Naín. Yo sabía que era viuda, yo sabía que era hijo único, pero nunca había notado esta expresión de Jesús, que tiene compasión de ella, pero que le dice esta palabra, esta frase que eventualmente suena tan fuerte, ¿no? Para una mujer que está llorando a su hijo que se murió y que le dice, no llores. Tú es natural que esté llorando, ¿cómo le pides que no llore? Si a mí se me llega a morir una de mis mascotas, bueno, dependiendo cuál mascota, voy a llorar. Imagino una mujer que muere su hijo, ¿cómo le dicen no llores? Pero interesantemente, Jesús le dice no llores, pero inmediatamente hace algo por ella. Resucita a su hijo. Yo conocía la historia, no era nueva para mí, pero nunca había reparado en esta frase, no llores. Ahora descubrí una palabra viva, nueva, refrescante para mí. No, descubrí algo que no había notado antes, pero que siempre estuvo ahí. Porque la palabra del Señor es eterna, cambia, tiene modificaciones en ese sentido. El salmista le dice al Señor, guíame por la senda de tus mandamientos. Guíame por la senda de tus mandamientos. Fíjese qué interesante lo que dice ahora. Porque en ella, ¿qué tengo? Mi voluntad. ¿Recuerda que en el versículo anterior hablaba de conocimiento? Dame entendimiento, que habla de conocimiento. Luego le va a hablar y va a decir, y la cumpliré de todo corazón, que habla de emociones. Y acá va a hablar de voluntad. ¿Sabe de qué nos habla esto, no? De la integralidad del ser. ¿Recuerda que hablábamos del alma, no? Abatida hasta el polvo está mi alma. El ser íntegro. Todo lo que somos, hermano. Bueno, yo le quiero animar a esto. Ore en la dirección correcta. No ore pidiendo para usted cosas materiales, bendiciones particulares, bendiciones físicas, bendiciones materiales. No ore por eso. Recuerde que usted ya ha sido bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ore pidiéndole al Señor poder comprender la palabra de Dios, poder conocer la palabra del Señor, para poder tener el ánimo, el deseo, la convicción y el compromiso de todo su ser, de su conocimiento, de sus emociones, de su voluntad. ¿Para qué? Vivir y practicar esa palabra de Dios. Por tiempo, vamos a quedar ahí. ¿Parece? Por hoy. Vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo de estudio, de predicación. Y vamos a, después de eso, vamos a tener nuestro tiempo de cena al Señor.